¿Cómo vencer la depresión y el dolor? Bueno, hay una situación muy interesante y es que en la depresión sabemos que es ese estado emocional que hace que perdamos interés en muchas cosas, en nuestras actividades y en nuestra propia existencia. El dolor siempre va acompañado de esta afección. Y esta situación se puede extender a que incluso la depresión sea permanente o pasemos por periodos de depresión aunados al dolor. El dolor puede pasar sin alguna causa aparente o con alguna causa aparente como la partida de un familiar, el cambio de trabajo o de alguna actividad. Y en ese momento aparece la depresión. La depresión tiene muchas caras. Una de ellas es mostrar total abandono, apatía y encierro. Y otra es mostrar totalmente lo contrario, una aparente felicidad exacerbada. Pero ¿por qué tenemos tantas caras en la depresión? Las tenemos porque justamente en la depresión nosotros queremos ocultar y estamos en una lucha constante con nuestro propio ser. Es decir, yo siento que me siento mal, pero no quiero sentirme mal. Y creo entonces que la única forma es hacer y ver que no me sienta mal. Sin embargo, el sentimiento persiste y nada cambia estando de un estado de ánimo u otro. Pero esa lucha se sigue dando en nuestro ser hasta que finalmente es vencida o hasta que finalmente, desgraciadamente, somos vencidos por ella. La depresión es identificar de forma rápida y eficiente los primeros síntomas y estar muy atentos justamente si algún familiar o amigo los presenta. Sabemos inclusive entonces que cualquier cambio sutil en esta situación, alguna mirada, algún rato de pensamiento nos podría arrojar información importante y es ahí donde debemos de actuar, pero inclusive actuar de una forma correcta, dejando actuar siempre a Dios. En la Biblia podemos ver varios ejemplos. Vamos a leer uno de ellos. Nos vamos a ir a Salmos 6, 6, 7. Y dice: me he consumido a fuerzas de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. En este momento vemos al rey David en uno de los salmos contándonos cómo justamente se sentía alrededor de toda esta situación. Sabemos que el rey David tenía muchas mujeres, muchas riquezas, era el rey, ganaba batallas. ¿Cómo aparentemente un hombre que lo tiene todo puede sentir esta situación? Podemos entender que las raíces pueden ser diversas, desde una persona normal que no contiene alguna profesión de fe en su ser, puede ser por sus razones propias de vida. Y justamente una persona cercana a Cristo también las puede experimentar volviéndose en una crisis espiritual grave. En estos momentos, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, detectar las causas. En algún momento de la vida sabemos que la depresión puede nacer por no encontrar el objetivo de la misma. ¿Para qué vine? ¿Qué estoy haciendo? Todo me sale mal. ¿Qué podría yo hacer para que las cosas fueran diferentes? Porque he probado todo y nada llena mi ser. Nada llena mi alma. En el caso justamente podemos ver que a veces inclusive las nuevas teorías cósmicas azarosas del por qué nosotros estamos aquí nos pueden jugar en contra, porque esas situaciones ni siquiera nos dan una respuesta. Inclusive nosotros pensamos: si todo es azaroso y no sabemos el por qué estamos aquí, entonces no tengo razón de ser, no tengo razón de vivir. Y nuestra mente nos empieza a jugar en contra. Incluso si estamos cercanos a la fe y sentimos a Dios por momentos, no lo conocemos totalmente. Pensamos que incluso estamos en esa lucha entre el bien y el mal, donde nuestros pensamientos nos juegan una batalla dura. Nos sentimos bien en la iglesia y después nos sentimos culpables por haber caído. También ahí necesitamos encontrar el verdadero objetivo de vida, y ese objetivo justamente nos lo da Dios. Sabemos que nosotros solo fuimos hechos para adorarle a Él. En ese momento encontrarás todas las vertientes que existen alrededor de todo Él.
Vamos a ver un caso. A veces creemos que Dios mismo no conoce nuestros sentimientos y emociones. Sabemos, inclusive, o queremos creer que esa situación te ha trastornado al grado de que nadie, ni siquiera Dios, te puede entender. Vamos a leer otro versículo al respecto. Para eso nos vamos a ir a Isaías 53:3 y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. En este momento estamos viendo a Isaías hablar de Jesús, un varón experimentado en dolor y quebranto, una persona que es Dios mismo hecho carne, conocedor de nuestras aflicciones, conocedor de nuestros dolores, y fue él mismo el que llevó el quebranto justamente a la cruz, a esa cruz donde pagó, muriendo y resucitando para poder darnos algo que no merecíamos. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces saberlo? Sabemos que lo llevaron a la cruz, sabemos toda la situación, pero yo lo veo allá en el cielo, no lo veo aquí ayudándome. Bueno, hay que entender muchas cosas. Para ello, entender primero, creer que sí conoce nuestro dolor. Podemos recordar la historia de Lázaro. Lázaro, justamente cuando fue muerto, después de 4 días, él llegó. Y sus hermanas, había el velorio, estaban las personas ahí con ellas y todos estaban llorando su partida, pensando que Jesús podía haber hecho algo y llegó tarde en su vida. Y muchas veces nosotros también así lo creemos, que no llega el Señor. Sin embargo, a veces podemos no notar las verdaderas causas de su retraso. En ese momento, ellas inclusive hablan con Jesús diciendo: pues maestro, hubieras podido hacer algo. Sin embargo, sabemos por la historia que Jesús no tenía preparada una sanación, sino una resucitación de carne a carne. Así que él, inclusive sabiendo lo que iba a pasar, estando con esas personas, siendo Dios mismo, es el versículo más corto dentro de la historia de Lázaro. Al ver el dolor, sabiendo en lo que iba a pasar, sabiendo en lo que iba a hacer él en la vida de esa familia, de esa persona, dice la escritura: Jesús lloró. ¿Cómo lloraría entonces si no conociera y se uniera a nuestro quebranto? Muchos dirían: no, es que es el versículo más corto y podríamos alterarlo diciendo que fue de muchas maneras. Sin embargo, él mismo, siendo Dios, sabiendo lo que iba a pasar, se unió al quebranto de esas personas, sintiendo su mismo dolor, sabiendo lo que estaban pasando, porque él es el varón experimentado en dolores y quebrantos. Ahora bien, muchas veces las cosas que te estén pasando, nosotros no podríamos identificar la causa y buscamos una razón en Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿No lo merecía? O si lo merecía, entonces acepto mi castigo y me quiero ir de esta vida. Sin embargo, a veces nosotros no estamos preparados para la respuesta de Dios, porque posiblemente esa respuesta no sea lo que nosotros querramos. A lo mejor tú dices: ¿por qué te llevaste a mi mamá? Mi mamá se enfermó, era una persona de fe, se fue antes de tiempo, todos oramos, ayunamos y fuiste. Sin embargo, nuestra confianza en primer punto no debe de estar en esta vida o en permanecer el mayor tiempo en ella, sino nuestra confianza está en que, estando en el tiempo que estemos y una vez partiendo, estaremos siempre en las manos de Dios. Ahora bien, si en una casualidad Dios bajara y te contestara y te dijera algo parecido como que: fíjate que las enfermedades, y así lo dice su palabra, todo proceso de enfermedad es porque se deben de magnificar las obras de Dios en esa persona. ¿Y cómo se magnifican? O sanándolas, o permaneciendo invariablemente en ellas, falleciendo.
porque así estamos conociendo lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Y tal vez Dios bajara y te dijera, pues fíjate que tu mamá era muy allegada, pero era una mujer orgullosa, celosa, y la enfermedad le quebranté, porque justamente paré su orgullo. ¿Y tú qué vas a decir? No, esa no es la mamá que yo buscaba, esa no es. Y empezará la pelea porque la respuesta que recibiste no era lo que tú querías oír. No estabas preparado para esa respuesta, porque tu subjetividad y emocionalismo te juegan en contra, pensando en la perfección de tus familiares a un lado. Y en ese momento, entonces, ¿qué hace Dios? Calla, no dice nada, porque tú no estás preparado y tú no conoces la respuesta, inclusive no la necesitas. Si te la llegase a dar, es porque justamente tal vez sufras de la misma situación tú. Y en esos momentos, entonces, ¿qué hace Dios? Recordemos la historia de Job, un hombre que fue quebrantado por todas las causas, donde sabemos que al inicio fue Satanás mismo que dijo, ve, él te adora porque lo tienes con todo, pero si no, él te va a maldecir. Y vemos a Job perder desde sus hijos, su familia, su esposa, sus dineros, sus riquezas, su salud. Y en eso llegan sus amigos y le tratan de explicar que se lo merecía, que fue justamente por sus pecados. ¿Y qué hace Dios? Deja que pasen las cosas. Y en el momento que él dice que maldice su propia vida, pero que Dios no lo maldice porque aceptará la pérdida, se aparece Dios con una respuesta de varios capítulos, pero no fue una respuesta tal vez directa diciéndole, ay Job, es que vino Satanás y me dijo y pasó y pues esto fue para una lección y tú vas a aprender. O sea, le dijo, ¿tú quién eres para preguntarme? ¿Acaso tú sabes? Y estuviste ahí cuando yo le puse la piedra de ángulo para que la tierra se sostuviera. ¿Acaso tú estuviste ahí cuando yo le quité el orgullo a las olas? ¿Acaso tú has contado los meses de gestación de las cabras monteses? Entonces, ¿por qué me vienes a preguntar? Y en esos momentos entendemos que tampoco necesitamos una respuesta directa de Dios, porque posiblemente no la resistiríamos, no nos ayudaría y nos ocasionaría un mayor quebranto. Así que Dios calla, pero no es que esté lejos, es que Él está ahí sosteniéndonos y nuestra confianza siempre debe de estar en Él, aunque no entendamos el por qué nos pasa esas situaciones. Cuestión que la Biblia ha dado muchas veces, porque jamás nos ha dado claridad sobre temas muy específicos y particulares. Sin embargo, nos da claridad en una cosa: confíen en mí. Confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Y en eso debe de estar nuestra vista. Así que si tú o algún familiar está pasando por algún momento difícil, recuerden, en esta vida nada te puede llenar, ni las riquezas, ni la familia, ni la pareja, ni los hijos. Siempre va a tener ese huequito tu corazón, y ese huequito es tu alma buscando a su creador. Si tú estás en esa postura, estás en tinieblas, busca la verdadera luz. Aunque ya hayas ido a la iglesia, aunque estés yendo a la iglesia, aunque seas cristiano, católico, mormón, lo que tú profeses de religión o no profeses ninguna, acude al Señor. Dale esa oportunidad de que Él lo haga en ti, porque tú has tomado tu vida en tus manos, has querido buscar soluciones, has ido con psicólogos, has hecho todos los remedios posibles, has salido de fiestas, has buscado placer en muchas cosas y nada te ha servido, porque no has dejado que Dios lo haga en ti, porque Él es el que lo hace en todos nosotros. Nosotros invariablemente siempre lo hacemos por partes, lo hacemos mal, lo hacemos tratando de pasar la vida comprendiendo ese dolor, llevándolo a cuestas para vivir un día más. Sin embargo, cuando metemos completamente en la ecuación a Dios, dejándolo a que su libre voluntad actúe por sobre la nuestra, mermando la nuestra, es ahí cuando vemos justamente como ese varón de dolores y quebranto, experto en todo ello, sabe qué hacer con nuestro dolor, porque Él mismo lo sabe, Él mismo lo vivió, Él mismo lo hizo y Él mismo se glorifica a través de Él. No lo olviden, Dios los ama mucho. Tenemos al mismo Dios de la Biblia el día de hoy. Podemos acercarnos a Él, pero siempre para entender todos los mensajes debemos dejar que Él siempre actúe en nosotros. Así que no lo olviden.
acérquense a Él como están. No necesitan hacer nada, solo tener un corazón dispuesto y entregado. A veces somos quebrantados por el enemigo porque Dios no nos castiga. Sin embargo, en ese quebranto, en ese dolor, podemos entender que quien hace todo en nosotros es Él. Dios los bendiga. Recuérdenlo, los ama mucho.